me tomó bastante tiempo leer. Yo Ah, iba, ¿cómo era? Atrasando hasta que vos también, yo sí, hoy terminé. así. Sí. Mm, Vos sabés que cada hora rehacía, porque yo hacía el style, o sea, el CSS, en la eh, etiqueta, en el momento que ponía, por ejemplo, yo escribía H1 y ahí ya le mm, metía el style. Y después me eh, salía mal y me salía mal. Y después ya hice sí, como dijo la profe y no me compliqué más la vida. sí. Ella parece que en Body le mete, ¿verdad? No, ella le mete en el head. En el head le mete el Perdón, style. en el GTA, sí. Yo también, el mismo problema tengo, Diego. Y después comencé a mirar lo que hacía ella y ahí entonces le imité, como vos decís. Sí, cero Eh, estrés. Con ese eh, tema del background image de Azores, o sea, ese también, acá nací fue para mí, o sea, bárbaro, o sea. legalmente, porque a mí con una imagen local de mi equipo no me salió, pero sí con la de internet sin problema. Viste que yo leí mal, yo leí no repeat, Ah, sí, sí. entonces yo le ponía no repeat y me salía arriba y te me salía la imagen así. Exacto, sí, así De sale. Core intentaba ajustar, poner más hacia abajo, le ponían píxeles, no eran píxeles, en porcentaje. Presente en la pantalla. Todo mal, no se bajaba, desastre. Ya está poteando mi computadora. ¿Verdad? Yo cuando escuché su grabación de la clase, ahí habló de no repeat. Y ahí probé y anduvo sin problema. Sí. Ala, así es, ¿verdad? ¿Viste por Sí. ese tema de un examen presencial? No sé qué, ¿viste que enviaron? He visto, he visto. Mm, todavía nomás no definen cuál va a ser. Y ojalá que definan pronto la semana que viene ya, porque se acerca ya. Y en octubre, viejo, déjate jugar acá a la vuelta ya. Sí. Que tengo que meterle pila a eso porque es diferente rendir en línea que ir a rendir presencial, ¿verdad? No va a ser Encima a las lo 8 de mismo. la noche ya. Sí, todos los exámenes van a ser a las 8 de la noche, ¿viste? Sí. Mucha burla. Y espero que sea el último el presencial, así podemos después comer algo. ¿Cómo? Así podemos ya comer algo después. Sí, surge, resurge. Tiene que ser un viernes, tiene que ser un viernes el último. Ojalá, también así. Ese ya es para descomponerse. Sí. Todos nos vamos a comprar ahí. Vamos a llevar la Tamara para que conozca el local, güey. Sí. Buenas, hola, ¿de qué me perdí? No, y el Hola local ese Tamara, que ¿qué vos querías tal? conocer. ¿Te acuerdas que Ah, hablamos el del local de asadito. asadito, Tamara, que está cerca de la Facu? Ah, yo nunca me fui. Escuché ¿Sí? mucho, pero nunca me he ido. Y por eso queremos que el presencial, después de rendir todo, irnos a festejar ahí. Y tenemos que hacer, algo tenemos que hacer, no podemos dejar pasar mucho tiempo. Total, no Sí. creo que nos veamos mucho de seguido después de que terminemos la facultad realmente. Así mismo. El profesor se acopla con nosotros. ¿Qué dice el profesor? Enseguida vamos a empezar, dice. Sí, claro que sí. Bueno, enseguida ya le estoy ¿Usted tan habilitando. seguro que va a ser presencial ya el parcial? Vino, no, no, Un examen. Un examen. Sí, no sí. sabemos cuál de todas las materias va a ser, pero nos confirmaron que uno va a ser presencial. Ah, y bueno, ¿Va a ser presencial un examen? Me entero. ¿Qué pasó? Yo estoy más perdida que con usted. ¿Me pueden comentar? Y vino ¿Cómo? un aviso de la Facu Tamara. Ahí en el grupo tercero sexta, vino. Voy a revisar un poco, pero yo no revisé nada. Recién no estoy conectándome, no, porque estoy todavía en el trabajo. Ni Ujú. revisé. creo que ya hay quórum como para comenzar la sesión, ¿verdad, chicos? Como Proceder a digan, no vaya, profe. Ok, bueno, perfecto. Bueno, hoy vamos a ver
lo inherente a comprobación de tipos. Un compilador debe informar de un error si se aplica un operador a un operando incompatible. Por ejemplo, si se suman una variable tipo matriz y una variable de función. O dicho de un modo más sencillo, si es que, por ejemplo, declaro una variable de tipo numérico y luego declaro otra variable de tipo alfanumérico o tipo char, y después, ¿verdad?, en una parte de mi código, ¿verdad?, escribo suma es igual a variable numérica más variable tipo char. Obviamente, ¿verdad?, eso va a generar un error. Y el compilador tendría que estar ya en condiciones de detectarlo en el momento de la compilación, no en el momento de la ejecución, para que el programa se quede colgado ahí, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿verdad? Así comenzamos ahora aclarando lo que es la comprobación de tipos. Muy bien, vamos a continuar. La comprobación ayuda a evitar la mayoría de los errores de programación. Ejemplos de comprobación de tipos. Para saber si el operador aplicado a los operadores, ¿verdad?, es correcto. Entonces seguimos la misma tesitura, ¿verdad?, de lo que habíamos mencionado anteriormente. Y hay dos tipos de comprobación, estática y dinámica. Y ahora vamos a ir viendo a poquito eso a medida que avancemos. Bueno, primero que todo, entonces, ¿verdad?, comprobación estática. Diferente de la dinámica en runtime o tiempo de ejecución, ¿verdad? Primero, comprobación de tipos, ¿verdad? Sería, como ya habíamos mencionado, incompatibilidad de operadores, ¿verdad? Sumar una variable numérica con una variable no numérica, o multiplicarlo o restarlo o algo por el estilo. Segundo, ¿verdad?, lo que se conoce como flujo de control, ¿verdad? Y ahí entonces esto está muy encaminado a una herramienta en particular, estos formatos que tenemos acá, break, ¿verdad?, while y next, que son en realidad lo que más se usan en diferentes lenguajes de programación, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, ¿verdad?, en un while definimos mal, ¿verdad? Utilizamos en el while, por ejemplo, una variable que no estaba declarada, si estamos, por ejemplo, hablando del lenguaje C, y algo cosas por el estilo, ¿verdad? Dentro del while, el compilador no va a poder detectar nunca errores de lógica. Por ejemplo, yo pongo un while y entre paréntesis i menor a 10, ¿verdad? Significa que i se tiene que ir incrementando de 1 en 1, ¿cierto? Pero digamos que yo puse i menor a 10, pero declaré antes que i es igual a 20, ¿verdad? Bueno, ese tipo de cosas el compilador no puede detectar todavía, ese tipo de, digamos, inconsistencia. Bueno, después, ¿qué más tenemos? Tenemos lo que se conoce como unicidad, ¿verdad? Que son las variables únicas en su ámbito, ¿verdad? En el caso de alguien parece que quiere entrar. Un ratito. Un ratito, chicos. Voy a irnos acá. Ahí está Luis Ricardo. Bueno, ya le di admisión, pero no le estoy. Ahí entro, ahí entro. Buenas noches, Luis. ¿Me copias, Luis? Espérame un ratito, profe. Sí, ahora sí. Tranquilo, Luis, tranquilo, bienvenido, bienvenido. Gracias, Recién profe. comenzamos, así que no te preocupes. Ok, gracias, profe. Tranquilo.
Bueno, vamos a seguir. Estábamos hablando ahora de las variables únicas en su ámbito. Y por ejemplo está el operador unario asterisco, ¿verdad? Así es el nombre, que usamos en lenguaje C para declarar apuntadores o punteros, ¿verdad? Y entonces ese tipo de cosas hay que saberlo manejar bien, ¿verdad? A nivel de programación. Muy bien. Seguimos con la comprobación estática, chicos. La comprobación estática de tipos trata de asegurar que los programas no produzcan errores durante su ejecución, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia de la comprobación estática. Sin embargo, algunos programas no pueden ser compilados a pesar de tener un comportamiento correcto durante la ejecución, ¿verdad? Y ahí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo, ¿verdad? No estoy identificando bien en qué código está. Y ahí tenemos entonces las inconsistencias que se dan en el momento de la ejecución, ¿verdad? Estos lenguajes, ¿verdad?, se considera que siguen un enfoque pesimista. Seguimos. Y acá tenemos un gráfico, ¿verdad? A ver. Tenemos, ¿verdad?, dos herramientas. Una elipse, ¿verdad? Una elipse, que es esta partecita que está acá. Y bueno, tenemos un cuadradito, ¿verdad?, que es esta parte que está acá. Y hay una intersección ahí, ¿verdad?, que es esta parte. Hay una intersección entre ambos en este gráfico, ¿verdad? Y dice compilables y sin errores de tipo en ejecución, ¿verdad? Entonces, eso es lo ideal, ¿verdad? Eso es lo ideal cuando estamos en este punto, ¿verdad?, de nuestro gráfico, cuando estamos acá. Quiere decir que por lo menos no hay errores de compilación, ¿verdad? Y después están las otras alternativas, ¿verdad? Tenemos más arriba no compilable y sin errores de tipo de ejecución, no compilable y sin errores de tipo. Y a la derecha, compilable pero con errores de tipo de ejecución, ¿verdad? O sea que al final esa alternativa no nos sirve, la que tenemos a la derecha. Me refiero a esto que está acá. Bueno, lo ideal sería que estemos ¿dónde? Lo ideal sería que estemos acá, en este punto, para que podamos hacer qué cosa y para que podamos ejecutar nuestro programa. Muy bien, vamos a seguir, chicos. Se dice, ¿verdad?, que un lenguaje de programación que usa un tipo estático cuando la comprobación de tipificación se realiza durante la compilación y no durante la ejecución. Ejemplos de lenguajes que usan tipo estático. Tenemos C, C++, que es un C ampliado, y Java, ¿verdad?, que en este momento con Python, ¿verdad?, son los líderes. En ese orden, ¿verdad? Java, Python y C. C increíblemente sigue, ¿verdad?, vivito y coleando. ¿Qué más tenemos, verdad? Comparado con el tipo dinámico, el estático permite que los errores de tipificación sean detectados antes y que la ejecución del programa sea más eficiente y segura. C es un lenguaje de programación de propósito general, originalmente desarrollado por Dennis Ritchie entre 1969 y 1972 en los laboratorios Bell, como evolución del anterior lenguaje B, a su vez basado en BCPL, ¿verdad? Entonces estos son, digamos, los antecesores del lenguaje C.
y después vino el C++, el C numeral, el Visual C++, etcétera, todas esas alternativas. Y con relación a laboratorios Bell, ¿verdad? Un comentario al margen es que, ¿verdad? Ellos en el 47 inventaron los transistores. Y esos transistores después pudieron utilizarse a partir del 58, 60 más o menos en las computadoras de segunda generación. Y justamente estuve leyendo ayer o antes de ayer en la intranet de mi trabajo, estaban mencionándole a uno de los que creó el tema de los transistores, que era un ingeniero, ¿verdad? Eléctrico, creo, si no estoy transcordado, y eso le sirvió para ganar el premio Nobel de Física en su momento, ¿verdad? Al que inventó esto de los transistores. Al igual que B, es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos, concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación más popular para crear software de sistema, aunque también se utiliza para crear aplicaciones. Bueno, acá estamos mencionando, ¿verdad?, que el lenguaje, el sistema operativo Unix, ¿verdad?, se creó en lenguaje C. Inicialmente se creó en Assembler. Después desecharon esa alternativa y entonces recurrieron a C para crear el sistema operativo. La misma cosa ocurrió con Linus Torvald, ¿verdad?, cuando creó el Linux, ¿verdad? Inicialmente usó Assembler y después desechó eso y utilizó el lenguaje C, ¿verdad? No se olviden que el Linux en realidad es un Unix que él modificó para que se pudiera utilizar en computadoras personales y notebooks, ¿verdad? Y el Linux sigue tan campante, es el rey en computación en la nube, ¿verdad? Probablemente nuestro servidor de nuestra universidad, ¿verdad?, en donde estamos usando esta herramienta Moodle, probablemente esté en Linux, ¿verdad? Es lo que generalmente se hace para los servidores, ¿verdad? La verdad que nunca pregunté, pero es lo más probable. Vamos a seguir. ¿Qué más podemos agregar? Se trata de un lenguaje de tipo de datos estáticos, débilmente tipificado, de medio nivel, ya que dispone de las estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel, ¿verdad? Bueno, siempre hay una discusión en cuanto a eso, si C es de alto nivel o de bajo nivel, ¿verdad? Y justamente ahí está su fortaleza. Está exactamente en el medio de ambos, ¿verdad? Está exactamente entre lo que es, ¿verdad?, lo que podemos considerar como de bajo nivel y también de alto nivel. Tiene esa versatilidad el lenguaje C. Pero a su vez, acá justamente creo que aclara, dispone de construcciones del lenguaje que permiten, ¿verdad?, un control a muy bajo nivel. Los compiladores suelen ofrecer extensiones al lenguaje que posibilita mezclar código, ¿verdad?, en Assembler con código C o acceder directamente a memoria o dispositivos periféricos, ¿verdad? Cuando queremos acceder a direcciones de memoria es que recurrimos, ¿verdad?, recurrimos al uso de punteros. En el caso de los periféricos, ¿verdad?, el lenguaje C original no reconoce, por ejemplo, la impresora. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y si no reconoce la impresora, cómo imprimo algo en C? Bueno, y es un artificio que se usa, ¿verdad?, más o menos a partir del año 2000, ¿verdad? Que lo que se recurre es a lo siguiente. Si es un archivo de datos, digamos archivo de datos de los alumnos, por decir, por mencionar, y quiero imprimirlo, entonces lo que hago a través de C es creo un archivo con extensión TXT, ¿verdad?, archivo de texto,
a través de un programa y voy pasando a ese archivo TXT toda la información, ¿verdad? Todos los datos del archivo de estudiantes, de alumnos. Y una vez que terminé ese proceso, entonces, ¿qué hago? Muy sencillo, ¿verdad? Levanto el Word, abro mi TXT y lo imprimo directamente, ¿verdad? Obviamente, cuando voy a crear ese TXT, yo ya le tengo que ir dando un formato. ¿Qué significa eso? Que ya tengo que prever, ¿verdad? Un encabezado en la parte superior de la impresión. Después tengo que prever unos títulos y luego lo que se conoce como nombre, con el nombre de líneas de detalle, que es el que contiene la información, ¿verdad? Y no me tengo que preocupar del salto de página, numerar página y esas cosas, porque el Word, ¿verdad? Yo puedo utilizar la aplicación directamente para ocuparme de esos asuntos, ¿verdad? De numeración de página, al pie de página, en la parte inferior, en la parte superior, ¿verdad? Incluso también puedo dejar de hacer los encabezados y utilizar directamente el Word para el efecto, para no complicarme la vida, ¿verdad? Es justamente un comentario al margen nomás que quería hacerle con relación al C. ¿Qué más podemos decir? Bueno, veamos. Es muy importante que los recién iniciados adopten buenas prácticas a la hora de escribir en C y manejar la memoria. Por ejemplo, un uso intensivo de indentación y conocer a fondo todo lo que implica el manejo de punteros, ¿verdad? Y direcciones de memoria, ¿verdad? Las direcciones de memoria accedidas a través de los punteros, por lo general, están en código hexadecimal. O sea que significa que tenemos 16, ¿verdad? Dígitos que van desde el 0 hasta lo que conoceríamos como 15 en decimal. Pero en realidad, ¿verdad? Va desde el 0 hasta F. ¿Qué significa eso? Que el 10 no es 10 en hexadecimal, es A. El 11 es B. El 12 es C. Y así sucesivamente, en ese orden, ¿verdad? Llegamos al número 15 que es F, ¿verdad? Cuando hablamos de hexadecimal, entonces hay que tener en cuenta esa notación para no confundirnos. Muy bien, vamos a continuar, chicos. Así que salte uno. ¿Qué más podemos mencionar con relación al lenguaje C? Se trata de un lenguaje de tipos de datos estáticos. A ver, no, esto ya vimos. Disculpen. Un ratito. Ahí está. Disculpen. Vamos a seguir. A ver. Vamos a seguir. Ahí está. Bueno, veamos qué más tenemos. En 1973, el lenguaje C, imagínense, del 73 estamos hablando, o sea, 4 años después que el hombre llegó a la luna, se había vuelto tan potente que la mayor parte del kernel Unix, originalmente escrito en lenguaje assembler, ¿verdad? Fue reescrito en C, que es lo que estuvimos diciendo recién. Este fue uno de los primeros núcleos del sistema operativo implementado en un lenguaje distinto al ensamblador. Algunos casos anteriores son Multics, ¿verdad? Escrito en PL1, Master Control Program para el B5000 de Barrox. Barrox es una marca de computadora, como IBM, como Apple, etcétera. Escrito en Algol en 1961. A finales de la década de 1970, C empezó a sustituir a BASIC. ¿Verdad? Bueno, me equivoqué, sorry. Como lenguaje de programación de microcomputadoras predominante. Durante la década de 1980, se empezó a usar en los IBM PC, lo que incrementó su popularidad significativamente. Al mismo tiempo, Warnstrom
Stroke empezó a trabajar con algunos compañeros de Bell Labs para añadir funcionalidades de programación orientadas a objetos a C. El lenguaje que crearon en 1979 fue C++. Bueno, ¿y qué sucedía mientras tanto en nuestro país en esa época? Y nosotros seguíamos, ¿verdad?, muy fuertemente arraigado al BASIC, que es toda la década del 80 inclusive. El C empezamos a ver acá a nivel país, a nivel de Paraguay, ¿verdad?, después de los 90, ¿verdad? En la década del 80, ¿verdad?, lo que usábamos acá en Paraguay era COBOL, ¿verdad?, que era para las aplicaciones comerciales, RPG2, también aplicaciones comerciales, Fortran 4 para trabajo en donde se usaban funciones matemáticas, y el BASIC, ¿verdad?, que era lo que todo el mundo usaba, ¿verdad? ¿Por qué todo el mundo usaba BASIC? Porque era muy amigable, ¿verdad? Era versátil, era fácil de programar, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Cuando aparecieron después los lenguajes, ¿verdad?, con programación estructurada, ahí, ¿verdad?, fue un cambio de paradigma para los informáticos que ya estábamos, ¿verdad?, en esa época trabajando, porque tuvimos que cambiar nuestro chip, ¿verdad? Porque el BASIC y el COBOL eran lenguajes lineales, pero, por ejemplo, el C, ¿verdad?, y todo lo que vino después ya usaban programación estructurada, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuál es lo que era la diferencia? Y vamos a decirlo de un modo muy sencillo. Los lenguajes con programación estructurada carecían de la instrucción GoTo, ¿verdad?, que nosotros usábamos mucho en la programación lineal para bifurcar nuestro programa a tal número, a tal parte, a tal sector, a tal número de línea. Y nos resultaba tan difícil, ¿verdad?, de comprender cómo era posible programar sin la existencia del famoso GoTo. Por eso les digo, ¿verdad?, que para nosotros representó eso un cambio brusco, ¿verdad?, un cambio de paradigma cuando tuvimos que pasar de los lenguajes lineales a los lenguajes con programación estructurada. Bueno, seguimos. La intención fue extender el lenguaje de programación C, mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, C++ es un lenguaje híbrido. El nombre C++ fue propuesto por Rick Maschiti en 1983, cuando el lenguaje fue utilizado por primera vez fuera de un laboratorio científico. La expresión C++ significa incremento de C y se refiere a que C++ es una extensión de C. Seguimos. Y ahora damos un salto al 2011. En 2011, C++ 11 inauguró una nueva era en la historia de C++, iniciando un ciclo trienal de lanzamiento de nuevas versiones. A C++ 11 le siguió C++ 14 y luego C++ 17, que es la versión actual a 2019. C++ 20 probablemente ya se lanzó, ¿verdad? Y probablemente ahora se está trabajando fuerte en C++ 23. Los compiladores intentan adelantarse incorporando de manera experimental algunas novedades antes de los lanzamientos oficiales, pero cada nueva generación de C++ incluye tal cantidad de agregados que los compiladores más adelantados no suelen terminar de incorporarlo hasta 2 o 3 años después del lanzamiento de esa versión. Ahora vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de Java. Estamos siempre en la parte de estática, ¿verdad? Es un lenguaje de programación y una plataforma informática que fue comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán probablemente a menos que tengan Java instalado, y cada día se crean más. Java es rápido, seguro y fiable, desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta computadoras avanzadas, desde teléfonos móviles
hasta Internet. Justamente, ¿verdad? Android, para manejar Android es prerequisito estar familiarizado con Java. Un comentario al margen. ¿Qué más podemos decir de Java? Estamos siempre, ¿verdad?, con la comprobación estática. Java está en todas partes, ¿verdad? Y este es, ¿verdad?, el sueño del pibe, como se dice. Si es ejecutado en una plataforma, no tiene que ser recompilado para correr en otra. Java es a partir de 2012 uno de los lenguajes de programación más populares en uso, particularmente para aplicaciones de cliente-servidor de web, con unos varios millones de usuarios reportados. Bueno, ¿por qué mencioné el término del sueño del pibe? Y porque eso es lo que, a eso es lo que siempre se quiso llegar. Que, bueno, vos creás un código, compilás ese código y, bueno, y quieres usarlo, por ejemplo, en Windows, no importa qué marca sea tu máquina, sea IBM, sea HP, sea Bell, ¿verdad?, etcétera. Pero bueno, eso mismo después quieres correr, por ejemplo, en una plataforma de Apple, ¿verdad?, sin que tengas que volver a recompilarlo o a hacerle algunas adaptaciones. O también querés ejecutarlo en Android y cosas por el estilo, ¿verdad? A eso es lo que se apuntó cuando se creó Java, ¿verdad? Y creo que de alguna manera Java cumple, ¿verdad?, digamos, ese requisito, ese objetivo. Bueno, vamos a continuar. Si es ejecutado en una plataforma, no tiene que ser recompilado para correr en otra. Su sintaxis deriva en gran medida, ¿verdad?, de C y de C++, pero tiene menos utilidades de bajo nivel que cualquiera de ellos. Las aplicaciones de Java son compiladas sin importar la arquitectura de la computadora subyacente. La característica más importante es, como les dije, la independencia de la plataforma, lo cual significa que programas escritos en el lenguaje Java pueden ejecutarse igualmente en cualquier tipo de hardware. Este es el significado de ser capaz de escribir un programa una vez y que pueda ejecutarse en cualquier dispositivo, tal como reza el axioma de Java, ¿verdad? ¿Y cuál es su axioma? Write once, run anywhere. Lo escribes una vez y lo ejecutas en cualquier parte. Para ello, se compila el código fuente escrito en lenguaje Java para generar un código conocido como bytecode, específicamente Java bytecode. Y ahora vamos a ver un poquito la otra cara de la moneda, ¿verdad? Porque estábamos, ¿verdad?, hablando de la comprobación estática y nos centramos bastante en C y en Java. Bueno, la comprobación dinámica, ¿a qué se refiere? Bueno, es el tiempo de ejecución, no se requiere declaración ni se asume tipo, el tipo de datos de un objeto puede variar durante la ejecución, su implementación sugiere utilizar una marca que indique su tipo, los programas se supone que deberían de ser más flexibles, ¿verdad? Pero se requiere de mayor tiempo de ejecución, comprobar el tipo antes de ejecutar y el código generado es generado también por el compilador. Bueno, ¿y cuáles son los lenguajes dinámicamente tipados? Primero Python, después Lisp y otro es Snowball 4. Y ahora vamos a centrarnos un poco en Python. Es un lenguaje de programación interpretado, cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, ¿verdad? Eso es, digamos, un legado de C,
programación imperativa y en menor medida programación funcional. Es un lenguaje interpretado, dinámico y también multiplataforma como Java. Muy bien. Fue creado a finales de los 80 por Guido van Rossum en el Centro para las Matemáticas y la Informática en los Países Bajos. Ese es el nombre oficial ahora de Holanda, ¿verdad? Así es que si ven por ahí que alguien utiliza el nombre para referirse a ese país, utiliza Holanda, en realidad ese ya no es el nombre oficial de ese país, ¿verdad? El nombre oficial es este que tenemos acá, Países Bajos, ¿verdad? Y Python fue un sucesor del lenguaje de programación ABC. En 1991, Van Rossum publicó el código de la versión 0.9.0 y la versión 1.0 en enero de 1994. O sea que estamos teniendo, ¿verdad? Python ya está alrededor de cumplir 26 lozanos años aproximadamente. Desarrollado originalmente en 1958 por John McCarthy y sus colaboradores en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es el segundo lenguaje de programación de alto nivel de mayor antigüedad. Apareció un año después de Fortran y un año después del COBOL, ¿verdad? Y aquí es lo que me estoy refiriendo concretamente, a esto que tenemos acá, ¿verdad? Que es el lenguaje Lisp, ¿verdad? Un lenguaje ya también, ¿verdad? De la prehistoria, por decirlo de alguna manera. Bueno, al igual que COBOL y Fortran, Lisp ha cambiado mucho desde su comienzo y han existido un gran número de dialectos en su historia. Hoy, los dialectos de Lisp más ampliamente usados son Shim desde el 75, Common Lisp desde el 84, Emacs Lisp desde el 85 y Clojure desde 2007. Hasta donde yo tengo conocimiento, estos lenguajes nunca llegaron a nuestro mercado, ¿verdad? No me consta que así haya sucedido. Bueno, entonces con esto, ¿verdad? Estamos terminando lo que es la sesión de hoy, ¿verdad? La visión dinámica y la visión estática. Y pudimos ver, ¿verdad? Mencionar por lo menos, ¿verdad? En cuanto a la estática, cuáles son sus, digamos, representantes más conocidos, llámese C, llámese Java. Y en cuanto a la dinámica, a la visión dinámica, entonces tenemos a Python, ¿verdad? Que es básicamente un lenguaje interpretado. Y bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? No, profe. Todo tranquilo. Sí, profe, tranquilo. Excelente. Y bueno, voy a proyectar otra vez un ratito algo, ¿verdad? Vamos a irnos a nuestra aula virtual, si ustedes me permiten. Ok. Esta es nuestra aula virtual, ¿verdad? La clase 7. Este es el material de lectura obligatoria, ¿verdad? Y esto es lo que estuvimos viendo. A ver. Disculpen. Bueno. Este es el material de lectura obligatoria. Y este es el material que estuvimos viendo. Y más abajo, ¿verdad? Tenemos todavía pendiente, ¿verdad? La tarea. La tarea va a consistir en responder a unas preguntitas, ¿verdad? En base a lo que está más bien acá, ¿verdad? Pero no se olviden que en la práctica lo que está acá en realidad es el reflejo de lo que está más arriba, ¿verdad? Pero yo particularmente les recomendaría para hacer la tarea que se fijen más en este que está más detallado. Pero bueno, si a veces no hay tiempo, también tenemos la segunda opción que son las diapositivas, ¿verdad? Y eso voy a poner entre hoy y mañana la tarea. Y no se preocupen porque la tarea van a tener tiempo hasta el sábado, a ver, sería sábado 25, creo, voy a corroborar.
17, sí, exactamente, hasta las 23:55 del sábado 25 van a tener tiempo como para responder, ¿verdad?, a la tarea que corresponde a la clase 7, ¿verdad? A mí me marca una clase y después nuestro parcial, ¿verdad? Pero yo todavía no tengo información al respecto. Y entonces ahora les consulto a ustedes. ¿Ustedes tienen conocimiento cierto de cuándo sería nuestro parcial? A ver, No, profe. alguien. No, bro. Exactamente no, pero según el comunicado, ahora que me hicieron mis compañeros recién en el mes de octubre van a organizar Ujú. lo de empresarial de la dirección. Y así cuando van a avisar, se sentía preocupar y si avisan, ya vamos a estarlo comunicando en el grupo. Ah, bueno, perfecto. También apenas yo tenga, ¿verdad?, información por lo menos sobre nuestra materia, ¿verdad?, también ya voy a estar eso poniendo a conocimiento de ustedes en nuestro grupo. Y bueno, ¿alguna duda, chicos, alguna consulta para ir cerrando la sesión y liberarles ya en este viernes florido? De mi parte, no, profe, me estoy agradeciendo por la paciencia. Nada, profe. Nada, bueno, genial, no, el agradecido soy yo. Y bueno, Carlos, ¿todo tranquilo? ¿Me copias? Todo bien, profe. Muchísimas Ok, gracias. el agradecido soy yo. Y bueno, chicos, entonces, feliz fin de semana, cuídense, ¿verdad? Y nos estaríamos viendo, estaríamos reconectados el próximo viernes. Como siempre tenemos, ¿verdad?, nuestro grupo de WhatsApp 24/7 para lo que hubiera lugar. Y bueno, ahora voy a detener la grabación